Los dos grandes corredores de transporte europeos nos afectan de lleno: el Mediterráneo, a cuyo coordinador hemos tenido en dos ocasiones en el canal, y el Atlántico, donde hoy nos visita por primera vez su coordinador, José Antonio Sebastián. Muy buenas, José Antonio. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos. Bueno, un placer tenerte por aquí porque además vamos a tener, bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Hace muy poquito subí en el canal, la comunidad, que iba a tenerte y bueno, adelantando preguntas de los usuarios y me han preguntado de todo. Así que vamos a ver si nos da tiempo a abarcar el enorme territorio que usted abarca, porque claro, empezamos en Irún, por así decirlo, y acabamos en varios puntos del Atlántico, incluso Portugal. Por tanto, imagínate. Vamos a ceñirnos un poquito a los tramos más importantes, los que están más de actualidad, los que tienen más cosas pendientes, que al final creo que es lo más interesante. Y vamos a empezar de norte a sur, con la conexión por Irún y lo que sería la Y vasca, que yo creo que es quizá el punto caliente de todo lo que sería su territorio en cuestión. Cuéntenos, ¿cómo está el tema de la Y vasca, que estos días ha tenido avances por un lado, pero también como que ha habido retrocesos o retrasos en otros? Y hay mucha gente que está como ya un poco cansada. Vamos para 20 años de infraestructura Sí. y todavía no hay una fecha clara, 2027, pero con muchas dudas. Cuéntenos. Bueno, vamos a ver. Tienes razón en que la Y vasca es uno de los, yo creo que es uno, hay varios puntos calientes dentro del corredor atlántico. Pero lo primero que tenemos que explicar a la audiencia es que la Y vasca, y tienes razón en el tema de los años que se lleva trabajando, es la obra de infraestructura ferroviaria ingenierilmente más difícil de Europa. Repito, es la más difícil de Europa. Y me vas a entender rápidamente. Mira, en la Y vasca, el 61% de los trazados se realizan en túnel, el 20% en viaducto y solo el 19% pisa la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, pues para que construirla, primero tienes que construir un túnel por un lado, incluso por el otro, porque en el medio hay un viaducto de un valle, barranco, tal, al que es imposible acceder. Por lo tanto, son obras que no se pueden hacer una tras otra. No es como cuando estamos haciendo, te voy a poner un ejemplo, otro tramo del corredor atlántico, entre Palencia y Alar del Rey para la llegada de la alta velocidad a Cantabria. Hombre, pues atravesando Castilla y León es una obra, sí, de 5 tramos, sí, de 700 millones de euros, sí, en la que salvo algún accidente geográfico donde mediante un viaducto o mediante un puente salvemos un río, un riachuelo, una zona determinada, pero con obras de arquitectura o obras de arte pues muy pequeñas. En cambio, la Y vasca llevamos 4.700 millones de euros invertidos y todavía no hay una traviesa, un poste de catenaria o un carril puesto. Yo entiendo que la gente puede llegar a este tipo de frustraciones, vamos a llamarlo así, por el tiempo pasado y que no ven la solución. Pero es que, claro, la Y vasca, cuando se ponga en funcionamiento, el ministro Puente, hace muy poco, inaugurando la terminal de San Sebastián, ya lo comentaba, el año 2030 va a ser el año definitivo para la puesta en funcionamiento de todo el sistema, aunque ya te digo que de todo un sistema que hará que los vascos puedan circular entre las 3 capitales vascas entre 25 y 30 minutos. Eso va a ser un cambio de paradigma para la movilidad de la gente del País Vasco, ya que imaginemos que entre Vitoria y Bilbao, San Sebastián o San Sebastián y Vitoria se puedan hacer cualquiera de esos recorridos en menos de 30 minutos. Y también, y si me permites ya voy avanzando, aunque pudiera ser una pregunta, claro, esta conexión es muy importante para nosotros con Francia, evidentemente a través de Irún, que estabas preguntando. Tuvimos oportunidad de ver los túneles de Ganchurizqueta, el famoso tramo Astigarraga-Irún, donde sin cortar la circulación estamos mejorando los gálibos para que todo ello pueda desarrollar. Bueno, pues estas actuaciones que estamos haciendo en estos momentos, en todo ello, mejorarán también las conexiones de trabajo y de comunicación con Francia. Ha dicho este 2030. Yo entiendo que se refiere a toda la Y vasca, porque claro, hablamos de que pues, da la sensación de que, desmiéntame luego si es así, podría llegar incluso a inaugurarse antes el tramo Vitoria-Guipúzcoa, el tramo entre Vitoria y San Sebastián, porque quizá el de Vizcaya vaya con un poquito más de retraso. No he hablado de Abando, hablo de llegar hasta Basauri. ¿Vamos a ver la Y vasca a la vez o va a ir por tramos? Todo desarrollo, al final, la puesta en servicio es muy difícil que toda se haga en un único procedimiento, ¿vale? Voy a centrarme en 2 aspectos importantes. Mencionabas Vitoria. Sabes que hace muy poco se firmó la encomienda para el tramo final que quedaba para la llegada a Vitoria, es el famoso nudo de Arcaute, que se le ha encomendado al País Vasco para la realización de los proyectos
y para la licitación de las obras y, por lo tanto, pues la llegada a Vitoria pues es de los tramos que en estos momentos, pues digamos, va un poco con mayor retraso, ¿vale? Porque también tenía sus complejidades. Mencionabas también la llegada a Bilbao. Bueno, la llegada a Bilbao, como todo el mundo sabe, a la estación de Abando, pues tiene también sus complejidades y se está pensando en una solución provisional con una estación en Basauri, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues evidentemente no todo va a ser en ese mismo momento o en el mismo día, a la misma hora, pero sí que tienen que tener en cuenta que todos los tramos se van a ir poniendo en funcionamiento secuencialmente tan pronto se vayan terminando las actuaciones de la Y vasca. Por lo tanto, podemos tener, no voy a llamar en estos días donde nos está lloviendo tanto, una lluvia fina de inauguraciones, pero sí una consecución de puestas en servicio tan pronto las infraestructuras estén disponibles. Y sabes que para ello disponemos también de los oportunos o cambiadores de ancho en algún momento, porque, por ejemplo, también he de recordaros que acabamos de licitar el primero de los 5 tramos de obra entre Burgos y Vitoria, el Pancorbo a Mellugo. Y es intención sacar a licitación los otros 4 tramos, alguno ya en este mismo año, en los próximos meses habrá probablemente un segundo tramo ya en licitación, pero en cualquier caso, entre 2025 y 2026 los 5 tramos estarán licitados y en obras para hacer que la línea en su completo entre Madrid, Burgos, Bilbao, Madrid, Burgos, Vitoria, Irún-Hendaya esté acabado entre 2030 y 2032. El compromiso es tener toda la línea en funcionamiento con Madrid, incluso en las mismas condiciones. La línea va a seguir prestando servicio, evidentemente, pero en las mismas condiciones de interoperabilidad, ancho internacional, RTMS, electrificación a 25.000, todo ello debería estar en ese periodo y antes de 2032 en funcionamiento. Le iba a preguntar más adelante sobre ese tramo, que además esta semana ha sido actualidad porque incluso ha salido una noticia muy interesante, como usted bien ha dicho, que, oye, la verdad, hace poco había muchas dudas en ese tramo, en el tramo Burgos-Vitoria, de que podría ir con retraso, de que iba muy lento, y la verdad es que está cogiendo una gran velocidad y es muy prometedora. Tengo que hablarle por la otra parte que también nos incumbe y que es muy importante, y con aquí hay mucha preocupación, también la tienen en el corredor mediterráneo, que es más allá de los Pirineos o más allá de la frontera con Francia. Sí. Josep Vicent Boira la he tenido 2 veces y las 2 veces mostraba su preocupación con los franceses y con la falta de interés, ellos hablan de 2040-42, en ejecutar por completo la conexión hasta nuestra frontera, claro, ya con mucho retraso respecto a nuestros trabajos, y siempre ha visto como un poco de eso, como falta de interés por parte de Francia en acometer esas obras. ¿Usted qué siente, qué percibe cada vez que tiene alguna posibilidad de hablar con los franceses o con Bruselas? Pues no quito una coma de lo que ha comentado mi compañero Josep Vicent Boira, porque tenemos absolutamente la misma sensación. Tenemos la sensación de que, mira, los reglamentos europeos están para ser cumplidos. Evidentemente no en la literalidad de toda la letra, es decir, saben todos los espectadores que nos ven que la red básica para el año 2030, red básica ampliada 2040 y red global 2050. Bueno, pues es una especie de compromiso que nos hemos marcado entre todos los países para intentar llegar en las mejores condiciones a cada una de estas fechas. Ello no quiere decir que tengas ineludiblemente que cumplir con ellas, pero hombre, una cosa es que termines en el año 31 o 32, como te estaba comentando en el caso nuestro, ¿no? De completar esa red mallada de nuestra red básica, que es hasta cierto punto entendible. Yo siempre suelo comentar que durante mucho tiempo hemos tenido la letra, hemos tenido los proyectos, hemos tenido pues la posibilidad de hacer cosas, pero no teníamos la música. La música era la financiación posible para hacer todas estas obras. Claro, Francia siempre siempre está diciendo que lo segundo, que como no tiene financiación, bueno, pues que no puede acometer. Entonces, tú mencionabas ahora mismo que estaban llevando estas conexiones a los años 2040 y 2042. En la cumbre de Faro, los 2 presidentes de España y de Portugal, es público, le mandaron una carta al presidente Macron diciéndole, oye, que la salida de la península ibérica hacia Europa pasa ineludiblemente por Francia. Y que, por lo tanto, Francia se tiene que comprometer, ya no solamente con España, sino también con Portugal, para facilitar esa salida y hacer las obras complementarias, porque no solamente es el ancho. Estamos hablando del sistema de señalización, estamos hablando de la electrificación, estamos hablando de un montón de cosas que cercenan la interoperabilidad en la salida desde España hacia Europa. La respuesta de Francia siempre ha sido la financiación.
España y Portugal se han comprometido a ayudar a Francia en la búsqueda con la Unión Europea de esa financiación, pero no estamos ni podemos permitir que Francia lleve sus planes de interconexión con España, como muy bien decías, a los años 2040 o 2042, como han hecho en su documento inicial, que no ha sido aprobado, ¿vale?, de compromisos de conexiones. Hace muy poco, en el mes de diciembre, tuve la oportunidad de estar en las regiones de Nueva Aquitania y de Occitanie, ¿vale?, en Toulouse y en Burdeos, reunido precisamente con las regiones, que además allí tienen un poder porque ellas también cofinancian las obras de infraestructuras. Pude visitar el Burdeos-Toulouse, de la línea de alta velocidad, y hay un compromiso generalizado de todos ellos de intentar avanzar. Y ahí nuestro ministro se ha reunido en varias ocasiones con el ministro francés y estamos presionando para que estas conexiones pues, se puedan acelerar lo máximo posible y lleguemos en un tiempo mucho más rápido a que esas conexiones pudieran estar terminadas. Bueno, ya que ha hablado usted de Nueva Aquitania y demás, claro, tenemos la travesía central de los Pirineos, que oye, cada día yo me levanto con una noticia distinta. Parece que un día se acelera, desde Francia incluso, y otro día como que se retrasa. Nosotros estamos haciendo los deberes, la verdad es que vamos a buen ritmo, aunque es cierto que la reapertura hasta Canfranc está teniendo problemas, pero bueno, acabará llegando. Pero parece que nosotros igual, con la travesía central tenemos mucho interés y en Francia, aunque Nueva Aquitania y compañía sí que quieran empujar hacia ello, en Francia no hay más Sí, que problemas, no hay que dilataciones. Hoy firmamos un acuerdo o sí. muy buenas palabras con Pedro Sánchez, pero al día siguiente lo desmentimos. ¿Cómo está la travesía central de los Pirineos? Yo quiero hacer primero una reflexión acerca de lo que nosotros estamos haciendo. El gobierno de España está invirtiendo y muchísimo en la reapertura del Canfranc, que tú lo estabas comentando. Era una línea que se encontraba pues, en una situación que todo el mundo conocerá con descarrilos de trenes de mercancías históricos en los últimos años, y se ha cometido una renovación integral de la misma entre Huesca y Canfranc, que, como muy bien citas, se va a reabrir en estos momentos. Segundo, no solamente hemos llegado a Canfranc, se ha licitado un estudio para la reapertura del túnel de Canfranc, es decir, para antes del túnel de Baja Cota, que es del que estamos comentando, que podamos reabrir ese túnel y podamos tener las comunicaciones con Francia, al menos las que ya teníamos en su momento. Vale, pero es que, como bien sabes, entre Pau y Besiers y toda la conexión, el gobierno francés no está haciendo nada. Es decir, al otro lado de ese túnel de Canfranc ya no hay nada. Cuando alguien habla del túnel de Baja Cota, que sabes que además estos días ha sido noticia porque la Alianza Corredores lo ha llevado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y han expresado su creencia en que se tiene que empezar a desarrollar, yo les comentaba, y ayer lo comentaba en la jornada que mantenía en Sevilla, colegios de caminos de toda España, que tenemos un cierto problema, porque esas conexiones se tienen que acordar entre ambos países y después llegar a la Unión Europea para su financiación, cofinanciación y además de forma muy importante. Y me voy a explicar por qué. Ese túnel de Baja Cota, ¿cuántos kilómetros tendría? ¿40, 45? Vamos a equipararlo al túnel del Brennero, que saben todo el mundo que lo que ha tardado en construirse y lo que ha tardado no solamente en costos, sino en financiarse. 9.000 millones de euros. España y Francia, si no están haciendo las conexiones en Irún-Hendaya, en Portbou o con el túnel de Lepertus, que ahora querría referirme a él, ¿pensamos que va Francia rápidamente a llegar a un acuerdo con España para este túnel de Baja Cota? Yo, sinceramente, ya lo he manifestado en varias ocasiones, lo dudo mucho. Apoyaremos que se pueda desarrollar, porque es nuestro leitmotiv, ¿no? El intentar aumentar e incrementar todas estas conexiones que hagan que la economía española y la salida hacia los países europeos sea más fluida, es evidente, pero nos encontramos con el segundo muro, porque el primero ya lo estamos teniendo, las conexiones actuales, imaginemos con una conexión hipotética de futuro. El túnel de Lepertus, fijaros, una obra muy singular y muy parecida a la que estamos comentando, ha tenido que ser rescatada por los gobiernos de España y Francia porque no era una infraestructura rentable. Y encima, además ahora, y lo habrán visto en los últimos meses, desde el 1 de enero de este año está subvencionado el 90% del coste del surco ferroviario para transitar por Lepertus, porque aún así no es competitivo. Por lo tanto, alguien tiene que reflexionar antes de realizar todas estas cuestiones de que tenemos que ver que ese túnel sea necesario, que pudiera serlo, hay que analizarlo mejor. Segundo, de cómo lo podemos realizar con Francia. De tercero, de cómo la Unión Europea lo puede cofinanciar. Y estamos hablando de una obra que, con todos los respetos y con todas las acciones, si me estabas comentando la Y vasca, 20 años, túnel de Pajares, 20 años, imaginemos el túnel de Baja Cota cuándo puede estar desarrollado.
Yo siempre tengo la idea de que ese túnel es inviable, por lo que usted ha dicho, y también, bueno, se puede hacer alguna solución intermedia, una conexión más conservadora. Bueno, en cuanto, como hablemos de la rentabilidad de los túneles o de las obras, lo llevamos claro, porque el Canal de la Mancha no lo es, imagínate. Así Claro. que no podemos hacer No, gran cosa. pero fíjate, yo no hablo de la rentabilidad, hablo de que el túnel de Lepertú no lo es. Y entonces, claro, cuando dos estados han rescatado un túnel y tienen que ponerlo y ya está, cofinancian el 90%, pues yo te digo claramente, el túnel de Baja Cota o es una obra financiada como, y he puesto un ejemplo muy concretito, que es el túnel del Brennero, o es financiado prácticamente al 100% por la Unión Europea como una obra de infraestructura de conexión europea, o es muy difícil que entre dos estados puedan acometer una obra de ese calado, de ese trazado y de esa singularidad. Vamos a bajar un poquito porque tenemos otro punto caliente también con Euskadi, que sería la conexión vía Navarra, que parece que no acaba de solucionarse. Claro, entendemos que ahora estamos un poco ahí entre medias, estudiando la opción más interesante tanto en costes como en impacto medioambiental con la Sierra de Aralar, pero esa conexión Ezquio, Pamplona o Vitoria parece que no acaba de resolverse nunca, ni siquiera tomar la decisión de por qué camino vamos a conectarnos. ¿Cómo está ahora mismo esa conexión? Yo creo que aquí hay muchas considerandos y me vas a permitir que la conexión de Ezquio, tú, como bien sabes, pues tiene considerandos tanto ambientales, económicos como políticos. Y la conexión de Vitoria, que sería una conexión más tradicional, responde al esquema que siempre hemos visto del corredor cántabro-mediterráneo, que se suele llamar así, ¿no? Nosotros estamos desarrollando todo lo que es la fase inicial de la llegada hasta Navarra de la alta velocidad, sabes que estamos con todo el tema ya en obras en la parte navarra, entre lo que es Pamplona con Tudela y con Castejón, y todavía está un poco más retrasada, que está en una fase de estudios, el tema del Castejón-Zaragoza. La prolongación desde Pamplona hacia Vitoria o hacia Ezquio y Chaso, ambas dos, una a través de Alsasua es más normal, más coherente, más es la línea tradicional, es una obra, digamos, de menor coste económico, de menor impacto medioambiental, aunque todas lo tienen, y por lo tanto era una conexión más natural. Es evidente que también conexionar a través de Izquio, que es en la parte intermedia de la Y vasca, facilitaría esa salida hacia Europa, digamos, del corredor del Ebro, ¿vale? En esa subida hacia arriba, y se está estudiando. ¿Por qué se está estudiando? Bueno, pues porque parece que puede ser una opción alternativa, pero como bien has dicho, es una opción que medioambientalmente volveríamos también al tema de los túneles que tendríamos que hacer en la Sierra de Aralar para conectar con Izquio, económicamente y demás. ¿Por qué se está retrasando? Bueno, pues porque las soluciones nunca son fáciles. Siempre tenemos estos problemas medioambientales que si los sumas a los de coste económico, que si los sumas a también reivindicaciones políticas históricas, pues la toma de decisiones puede que no sea, digamos, en los tiempos pues ajustada a criterio. Pero bueno, estamos trabajando y yo creo que a lo largo de este año 25 tendremos soluciones para la conexión de Navarra con la Y vasca. Por lo que yo conozco, se están terminando los estudios de ambas soluciones y cuando estén concluidos finalmente, pues evidentemente habrá una solución. Siempre hay una solución. Ahora le voy a preguntar, aunque puede ser un poco aventurado para usted, ¿cuál solución va a ser la que se escoja? ¿La más interesante políticamente hablando, dejar contentos a los vascos y navarros, o para el resto del norte del país, o la más rentable económicamente, impacto ambiental? No te puedo responder por una sencilla razón, porque realmente tú sabes que además hay una división política, con lo cual la primera de las premisas que has dicho es decir, dejar contentos, cualquiera de las dos soluciones va a dejar a gente incontenta, eso tenlo claro. Y medioambientalmente puede ocurrir lo mismo, ¿sabes? Económicamente sabemos que evidentemente la solución de Vitoria es mucho más económicamente sostenible y más barata, pero bueno, ya sabes que nunca se puede decir porque todo tiene siempre componentes económicos o tal. Mientras volver a Vitoria para volver a subir a Irún, pues podría ser también en términos kilométricos de consumos, de tal, mucho más costoso y Ezquio sería más... Todas tienen sus pros y sus contras. Hablando también de mercancía, sería muy importante la potenciación de ese eje, gran eje que va a ser la conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico a través, pues también de Pamplona y de Zaragoza, que sería también a través de Teruel. ¿Cómo está la conexión en general entre los dos grandes corredores a través de Zaragoza y Teruel? Progresa adecuadamente, que sería como nos decían antiguamente
en el colegio. Y me explico por qué. Pues porque en el tramo entre, como te comentaba, entre Pamplona y Zaragoza, tenemos ya una parte que es entre Pamplona y Castejón, donde ya estamos con obras de infraestructura y de modernización y de creación de la nueva línea. Y entre Castejón y Zaragoza estamos completando ya los estudios para próximamente probablemente iniciar las licitaciones de obras en el menor tiempo posible. Y en el Zaragoza-Teruel Sagunto, como bien sabes, ahora mismo la línea está cortada, se está en estos momentos en su adaptación para las autopistas ferroviarias, para la mejora de las infraestructuras. Sabes que ha habido ahí su electrificación, su proyecto de electrificación, su proyecto de instalación del tren tierra, que era una de las pocas infraestructuras en España que no disponían del mismo, y por lo tanto yo creo que esa conexión cántabro-mediterránea de la que tanto se habla, o la conexión de ambos corredores por la parte superior, como decías, del Atlántico y el Mediterráneo, pues progresa adecuadamente. He de recordar que esta conexión en nuestra parte entró a formar parte del Corredor Atlántico en el año 2021. O sea, no era una conexión que en su momento se hubiera pensado como importante, pero es cierto que España, dentro de las reivindicaciones que tradicionalmente o históricamente ha estado demandando, ha sido una de las líneas ampliadas en el año 2021 para, evidentemente, poder recibir fondos comunitarios y poder, tomar más velocidad de crucero en el desarrollo de esta infraestructura. Vamos a hablar un poquito del corredor, digamos, con Cantabria, que bueno, ya he hablado antes un poquitín de ello, pero bueno, centrándonos un poquito en lo que sería lo que está ahora en marcha, la evolución de las obras y el calendario. También le tengo que preguntar, ¿cómo está la situación en Palencia? Que parece que podría haber una parálisis considerable si finalmente, bueno, ya sabe cómo está el tema del Sí. soterramiento, hay bastante presión al respecto. ¿Cómo está todo lo que sería Bueno, el tramo el, Palencia-Santander? el tema de los soterramientos ya sabes que es un tema manido en este país. Sabes que el Ministerio tiene 83 convenios de integración en las ciudades que, como ha manifestado muchas veces el ministro, a precios, digamos, de convenios firmados sin actualizaciones, estaría en más de 28.000 millones de euros y más de 40.000 si los llevamos a actualización. No veo yo una parálisis de las obras en la salida de Palencia, en el Salto de Carnero, que se tiene que producir en la línea para coger la línea de Palencia-Santander, y lo que sí que veo es un avance muy significativo. En los últimos días habréis visto también que ha salido a licitación ya para la instalación de vía y catenaria dentro de la Palencia-Lar del Rey. Yo creo que esto es una línea que, fíjate, ha entrado en el año 2024 dentro del Corredor Atlántico como línea para la red básica ampliada 2040, y estamos en 2025 con las obras lanzadas en todos los tramos hasta Palencia-Lar del Rey, y como habrás visto, la conexión del puente también ya entre Lar del Rey y Reynosa, que está muy cerca. No poniéndole plazos, pero poniéndole un poco en contexto, en el año 2030, 2031, 2032, ya te digo que se va a ir, como todo, poniendo en servicios que vayan terminando las actuaciones. Yo creo que Cantabria, 10 años antes y no después, que siempre estamos diciendo que llegamos tarde, en este caso Cantabria va a estar con una línea de grandes prestaciones, de alta velocidad, llegando en un tiempo muy adecuado con el centro de la península, no solamente con Castilla y León, sino también con Madrid, pues o en el año 2030 o en los años siguientes. Vamos con Galicia, que evidentemente es un territorio muy importante dentro del corredor atlántico y que, bueno, tiene muchos frentes abiertos, pero bueno, es la variante de Ourense, las mejoras dentro del propio territorio, las opciones que hay en Vigo, que esta semana ha sido noticia de polémica al respecto, sobre todo la conexión con Vigo, incluso hasta la variante de Cerdedo, que a mí me sorprende que todavía sigue estando sobre la mesa. Háblenos un poquito de Galicia en general. Yo creo que Galicia todavía, o bueno, alguna gente sí lo es, pero igual que voy a meter en el mismo saco a Galicia y Asturias. Yo creo que el año 2024 fueron para Galicia y Asturias pues un cambio de paradigma en sus conexiones con la península. Es decir, la reducción de tiempos de viaje, la implantación de los trenes de rodadura desplazable de la serie 106 por parte de Renfe, el recorte de los tiempos. Quiero recordar que hace 6 años ir a Galicia era absolutamente un suplicio, y ahora ir a Galicia, a cualquiera de sus capitales, ya no solamente Orense, a través de la línea de alta velocidad en Ancho-Ice, sino también a través del eje atlántico y de las conexiones
también a 300 kilómetros por hora dentro del ancho ibérico, pues está siendo una realidad y está muriendo de éxito. Es decir, el ministro, si recuerdas, ha manifestado en varias ocasiones que porque no se tienen más trenes, si no, más trenes se pondrían sobre la vía y estarían absolutamente vendidos porque la gente así lo ha entendido, pero creo que es bueno volver a explicarlo. Pero que estén desarrolladas estas infraestructuras, como bien decías tú, no quiere decirse que todo el trabajo esté hecho. Mira, en Galicia estamos trabajando en muchos planos y muy distintos. Voy a hablar primero de los trenes de viajeros. Citabas la variante de Orense. La variante de Orense está en la planificación, está en el mapa, está en una parte en obras, pero tiene que ser completada. Segundo, estabas hablando de la variante de Cerdedo. La variante de Cerdedo es, como he dicho, es otra variante que está en estos momentos en estudio, que sería acortar los plazos, los tiempos de llegada a Vigo a través de un túnel de 11 kilómetros. Bueno, pues también, como ya te he comentado anteriormente, son infraestructuras muy complejas, son infraestructuras de mucho coste y que, por lo tanto, necesitan de unos estudios pues importantes. Y en estos momentos está en estudio. Y cuando se termine, pues se procederá, pues como se procede con todas ellas, al oportuno tratamiento hasta la consecución de la misma. Pero quiero centrarme también en otras que son muy importantes, que no solamente son en este sentido. Mira, las conexiones de los puertos de Galicia con la red ferroviaria de interés general para aprovechar todo el desarrollo de Galicia en su conjunto. Hace muy poco sabes que se caló el túnel de Punta La Costeira, que pretendemos tener en funcionamiento a mitad del año que viene. Se está terminando el acceso también mediante un túnel al puerto de Ferrol, que tuve oportunidad de verla también esa obra el año pasado. Estamos trabajando en los accesos al puerto de Vigo, como hemos comentado ya en muchas ocasiones. No estamos descartando la única línea que no forma parte de la red básica, la línea entre Monforte de Lemos, Lugo, Betanzos, Coruña y Ferrol, que es la única línea de toda Galicia que no forma parte de la red básica y que estamos tratándola como así lo fuera, con 541 millones de euros de inversión para su renovación total, su electrificación. Sabes que hemos tenido cerrada la Monforte-Orense durante 22 meses para su renovación. Estamos con la vía del Miño también en un programa de rehabilitación. O sea, Galicia en estos momentos es básica y fundamental para el desarrollo de todo el noroeste de España. Hay puertos como el de Coruña, que está basado en las nuevas economías circulares del hidrógeno, de los nuevos combustibles, de la nueva etapa que vamos a vivir y, por lo tanto, hay que terminar Punta La Costeira cuanto antes, que, por cierto, viene con financiación 100% de los fondos europeos para que veamos el empuje que ellos han podido tener en el desarrollo económico de España. Por lo tanto, Galicia pues está en el top de las inversiones, de las actuaciones y de todo el desarrollo que nosotros hemos querido desarrollar allí, porque tenemos muy claro cuáles son las necesidades, tenemos muy claro cuáles son las infraestructuras, cuáles son las obras y estamos poniéndole a todas ellas la velocidad de crucero que se requiere para ello. Conexión con Oporto, que es muy importante. Y estos días, además, hace muy poquito hemos tenido una polémica porque creo que ha sido el PP gallego que ha dicho que iba ahí con mucho retraso, luego se ha desmentido. ¿Cómo está esa conexión? Las cuestiones aquí es que hay muchas conexiones y muy distintas y entonces cada una de ellas tiene su complejidad. En la visita que realicé a la Autoridad Portuaria de Vigo estuvimos hablando de Plisán y de su conexión con tal. En ningún momento hablamos de Bouzas y yo creo que se sacó un poco de contexto el hecho de la terminal. Bouzas es muy importante para el puerto de Vigo, es muy importante para la conexión y para la salida de vehículo terminado de España. Es que tener en cuenta que esa terminal, después del puerto de Barcelona, es por la que más vehículos salen y, hombre, hay que dar soluciones siempre a todas estas terminales para todo ello. Pero no estuvo en ningún momento ni en la mesa, ni en el debate, ni nada. Se siguen realizando los estudios oportunos como en todos los lugares y yo creo que, bueno, pues evidentemente siempre puede ocurrir que en determinados lugares se saquen de contexto determinadas comentarios o determinadas actuaciones que ni tan siquiera estuvieron en la mesa. Estamos trabajando muy intensamente en la salida sur de Vigo, en la llegada a la frontera con Portugal. Sabes que ha habido declaraciones del gobierno portugués de que ellos llegarían a la frontera en un tiempo 2032 y nosotros lo que hemos manifestado, porque así lo ha manifestado nuestro ministro y el secretario de Estado, es que cuando Portugal llegue a la frontera nosotros estaremos esperando, es decir, nosotros terminaremos
las conexiones con Portugal antes de que Portugal llegue a España. Pero no lo decimos en un contexto de rivalidad con Portugal, no, al contrario, estamos trabajando intensamente con ellos en muchas conexiones, como es esta, la Lisboa-Porto Vigo, como puede ser la Lisboa-Madrid, y nosotros lo que decimos es que España en los últimos 6 años ha puesto en funcionamiento 750 kilómetros de líneas de alta velocidad y Portugal ha puesto 0. De hecho, Portugal en estos momentos todavía tiene 0. Entonces, no es algo de poner por encima a España, pero bueno, la realidad de la inversión, la realidad del trabajo, la realidad del compromiso del Gobierno de España se demuestra con la puesta en servicio, y en Portugal, en cambio, pues estamos viendo cómo sus licitaciones consecutivamente pues van o no saliendo en función del interés de las empresas, del desarrollo y de la funcionalidad. Tengo que preguntarle por la otra conexión clave de Galicia, que es el patito feo, vamos a decir, de esa parte, que sería a través de Monfort, de Ponferrada, Astorga. ¿Cómo está? Porque da la sensación, a mí me lo transmiten muchos suscriptores, que la parte del Bierzo y demás como que se está quedando cada vez más arrinconada, aparte de que ya es una conexión muy anticuada, especialmente vía Galicia, como que no acaba de llegar, por ejemplo, la mejora del trazado hasta Astorga, Lazo de Manzanar y demás. Cuéntenos cómo está esa conexión. León-Ponferrada, nosotros tenemos un proyecto para la rehabilitación integral de la línea en consonancia con la que estábamos haciendo en Galicia. Siempre hay que empezar por alguna parte, pero la León-Ponferrada es una línea que ya tiene presupuestada y que vamos a acometer muy próximamente la reforma de la misma. Y mencionas uno de los grandes puntos importantes digamos, de la dificultad orográfica que tiene España, segundo país más montañoso de Europa después de Suiza, y que, por lo tanto, bueno, pues tenemos ciertas complicaciones. Y hablas del Lazo de Manzanar. Bien, la eliminación del Lazo de Manzanar, como sabes, lanzamos hace poco más de 1 año y medio un estudio funcional para la búsqueda de soluciones de la eliminación del Lazo de Manzanar. A lo largo de este año 2025 tendremos el estudio de posibilidades para analizar ya a partir de ahí con un estudio informativo. Nosotros pretendemos eliminar todos estos puntos y en España hay un montón. Antes que comentábamos la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, también tiene pendientes muy importantes. Cuando hablemos de la Algeciras-Bobadilla, ¿qué decir de la subida de Ronda? Bueno, España tiene muchísimas. El Gobierno está haciendo 2 cosas en este sentido. Está estudiando todas y cada una de ellas para intentar eliminarlas en la medida de lo posible, pero en segundo lugar, mientras esto se produce, que ya sabemos que puede llevar tiempo, inversión, hemos lanzado un estudio, la Dirección General de Planificación Ferroviaria, en relación a la doble tracción, es decir, a que todos aquellos trenes que tengan que pasar por este lugar y que necesiten de mayor capacidad de tracción para pasar un tren, como siempre sabemos, ¿no? O bien de mayor longitud o bien de mayor peso, siendo este económicamente eficiente, ¿vale? Pues que puedan recibir ayudas mientras las obras de infraestructura no se acompasen. El Gobierno de España siempre ha estado haciendo en los últimos años para el desarrollo de los corredores ayudas importantes para que el transporte, para que las mercancías por ferrocarril lleguemos de esa cuota del 4% que estamos ahora al 10% de 2030, que yo últimamente vengo a decir que me apuesto a que subiremos al 11% por varios factores. Y me explico. Primero, hemos puesto ecoincentivos para las ayudas ferroviarias para ayudarles a que los cargadores apuesten y se suben al tren. Segundo, hace muy poco hemos sacado las ayudas de la SAPER para que todas esas alternaciones especiales del transporte fruto de las obras puedan tener unas ayudas complementarias. Sacamos unas ayudas del PATSIT 1 y 2, que también estos días han salido para nuevas terminales logísticas, sean estas públicas o privadas, para la compra de locomotoras, para la compra de vagones, para la digitalización, todo ello. Y ahora estamos estudiando, y vuelvo al caso de Ponferrada, León, pues el Lazo de Manzanar. Mientras exista el Lazo de Manzanar, vamos a estudiar la posibilidad de que en este y en otros puntos de la geografía española con dificultades orográficas podamos trabajar en esas ayudas que ayuden a las empresas ferroviarias y a los cargadores a subirse al tren mientras se estudian las soluciones oportunas y se invierte en esa solución que elimine esos cuellos de botella que nuestra red ferroviaria tiene. Ya que estamos en la zona de Astorga y demás, tengo que preguntarle por una obra que es un poco incómodo para usted, porque yo sé que en el pasado ha tenido polémica al respecto, pero se lo tengo que preguntar, porque ya que lo tengo aquí. Sí, sí. Yo soy de los que La apuesta Ruta de la Plata. por Ruta de la Plata. Cuéntenos, Vamos allá. ya sé que como está fuera del corredor atlántico como tal, en estudio y demás, no se puede mojar demasiado, pero mucha gente le ha criticado en el pasado por no mojarse al respecto, decir, pues mira, aunque no esté, yo apuesto por ella. ¿Cómo está usted en su valoración con esa obra?
No. Yo creo que la gente ha entendido mal, y voy a intentar explicarme, ha entendido mal el mensaje. La Ruta de la Plata está en el corredor atlántico, pero si la Ruta de la Plata está cerrada y desmantelada desde el año 1985, según los reglamentos europeos, no debería ni estar mencionada, porque, claro, es un desiderio, no es una rehabilitación de una línea. O sea, el compromiso del Gobierno de España es doble. Primero, forma parte del corredor y segundo, nadie hasta ahora había lanzado un estudio para su reapertura. ¿Alguien quiere más compromiso? Vamos a ver, esta línea de infraestructura entre Astorga y Plasencia, que es la línea que está cerrada, son más de 240 kilómetros por hora. Si nosotros cogemos, ¿sabes que ha habido un estudio de INECO sobre la eficiencia en la construcción y mantenimiento de vías de alta velocidad? Y la media, ¿no?, de una construcción de alta velocidad está en 17 kilómetros. Si nosotros lo llevamos a una vía convencional, porque claro, tendríamos que ver qué tipo de vía se hace ahí, porque por cierto, la vía en su gran parte ha sido convertida en vía verde. Antes comentabas de los trazados. No podemos seguir con los trazados que había a través de la Sierra de la Cabrera en Zamora o tal. O sea, lo tenemos muy estudiado, evidentemente. Pues, hombre, no estaríamos hablando de 17, pero estaríamos hablando de 10, de 12, de 15 millones de euros. Multiplicamos 240 por tal, estamos hablando de una obra de más de 3.000 millones de euros para unir Astorga con Plasencia. Claro, pues se tienen que hacer los estudios de prefactibilidad económica, como nos pide Europa, como va a pedir la Ley de Movilidad Sostenible, para realizarlo. Y ahí es donde no estábamos de acuerdo porque ellos decían, no, que la pongan dentro de la red básica ampliada, 2040. Mira, Francisco, te voy a hacer un simple análisis. Imaginemos que hoy, 21 de marzo del año 2025, hemos decidido que se reable, o sea, que se va a hacer la Ruta de la Plata. Fíjate, tendríamos que hacer estudio informativo de la misma, ¿vale? ¿Cuánto nos llevaría para 240 kilómetros? ¿Cuántos estudios informativos? Te acabo de decir que en algunos sitios 2-3 años de estudio informativo, bueno, es algo normal, ¿no? 24 meses, tal, estudio informativo. Después tenemos información pública. Una vez la información pública, se aprueba el estudio informativo. La información pública, más o menos entre 6 meses y 1 año. Si le sumamos 2 años y 1, serían 3. Declaración de impacto ambiental. ¿Cuánto sería la declaración de impacto ambiental de esta nueva infraestructura atravesando lo que atraviesa? 4 o 5 años, más o menos, ya estamos en 8. Licitación de proyecto. Proyecto, ¿cuánto se tarda el proyecto? Mira, la semana pasada, esta misma semana, se han licitado los proyectos de construcción de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva con 42 meses de plazo. Venga, te lo voy a reducir a 3, ¿vale? A 3 años. Teníamos 8 o 9 años y 3 son 12. 1 más para licitación y a partir de ahí, construcción. Nos estamos yendo a 18 o 20 años. Si estamos en el 25, ya no llegamos al 2040. ¿Cuál es la pretensión de alguien que determina y hace manifestaciones para decir que esto vaya a la red básica ampliada cuando realmente, ojo, y esto debería ir todo hilado consecutivamente y sin ningún tipo de salto? No sabemos en los próximos 15 años si va a haber crisis mundiales como las está viendo, si va a haber fondos europeos para desarrollarlo. O sea, yo creo que también la gente tiene que ser consciente de que el túnel de base del Pirineo, la línea Ruta de la Plata, la reapertura del Madrid-Burgos directo. Hay un montón de infraestructura que la gente no se da cuenta de lo que significa el desarrollo y la puesta en valor de estas infraestructuras. ¿Que nosotros queremos que la Ruta de la Plata sea una realidad? No habríamos hecho el estudio y no la habríamos metido dentro del corredor. Yo creo que eso demuestra que nosotros formamos parte de la solución, pero la solución pasa por un abanico de cosas que la gente solamente quiere ver el final. Y el final, para mí, todavía está muy lejos. Bueno, es muy interesante lo que acaba de decir y, sinceramente, yo soy muy pro Ruta de la Plata y tengo que decirle que su explicación me ha convencido. Lo que pasa es que yo no le he leído, o mi sensación, o no he escuchado hasta el momento en declaraciones dar esa afirmación. Oye, razonablemente de lo que hay que hacer. Tengo la sensación de que mucha gente le ha criticado su falta de interés por empujar, por empujar hacia esa Ruta de la Plata, más que el explicar lo que acaba de explicar, que me parece muy interesante. Claro, pero Francisco, vamos a ver, la cuestión es que como cuando uno tiene tantas infraestructuras, ten en cuenta que, mira, yo cuando me preguntan qué es el corredor atlántico, pues mira, yo siempre hago la siguiente reflexión. Mira, el corredor mediterráneo lo tenemos muy claro, a que todo el mundo lo sabe, ¿verdad? La vía Augusta que recorre el Mediterráneo, ¿vale? Y sus conexiones con el centro de la península. ¿Me podrías tú explicar qué es el corredor atlántico?
Mira, yo te lo explico. Sí, muy Lo difícil. Es expliqué muy ayer. disperso, muy complicado. Sí. Muy disperso, pero fíjate, yo te lo digo en 3 cosas. Y lo dije ayer, por ejemplo, en mi última intervención. Es el Camino de Santiago, porque fíjate, va desde Navarra, recorre todo el norte de España y llega hasta Galicia. Ahí ya tienes uno de los ejes claros. El segundo que siempre cito es la Ruta de la Plata, y lo cito, porque es desde arriba hasta abajo, la conexión desde Asturias, desde Cantabria, con Andalucía, los puertos de Huelva, Sevilla, atravesando toda la península. Y luego, si quieres, una diagonal perfecta entre Algeciras e Irún, que parte España en 2, que hace que yo tenga 13 comunidades autónomas dentro del corredor atlántico, 40 provincias, el 66% del PIB, el 65% de la población. Es algo absolutamente inabarcable. Y como bien sabes, tenemos muchas actuaciones que están en la red básica al año 2030. O sea, pasado mañana. Entonces, esas son mi ocupación y mi preocupación más importante. No digo que el resto no lo sean, ¿vale? Pero todas estas líneas que están ahora mismo cerradas o qué tal, si nosotros siguiéramos en la misma tendencia anterior, no habría ni estudios de prefactibilidad. Entonces, yo lo que no entiendo es Lazo de Manzanal, estudio. Vía de la Plata, estudio. Burgos Directo, estudio. O sea, Soria-Castejón, estudio. No nos escondemos, porque si nos escondiéramos, haríamos como los gobiernos anteriores, sean del partido en el que hayan gobernado, durante los últimos 40 años, que ni tan siquiera hicieron un estudio del asunto. Entonces, nosotros al contrario, estamos en el primer tiempo, estamos empezando a hacer todo ello. Tú me citabas la travesía central del Pirineo. ¿Ha habido algún estudio anterior? No. ¿Nosotros estamos diciendo la apertura del túnel de Canfranc? Sí. Nosotros no nos escondemos de las peticiones y de los problemas. Muy al contrario, le intentamos buscar una solución. Ahora, la solución, la gente lo que tiene que saber es que no es una solución para mañana, que es lo que piden, o para una red básica ampliada. No. La solución va a más largo tiempo, con un coste muy importante y que se tienen que hacer los estudios. Primero los económicos de sostenibilidad económica, medioambiental, porque hay que saber cuántos trenes van a pasar por ahí, qué tipo de circulaciones se van a producir, porque lo mismo, oye, llegamos a una consecuencia que ¿es viable o no es viable? Y te pongo un ejemplo, la Soria-Castejón se ha hecho un estudio, el estudio ha dado negativo, y dirás, pues ya no se hace. No, el gobierno ha lanzado otro segundo estudio, modificando los parámetros, cambiando, haciendo que esto, para ver si de esta manera, porque nos tiene que dar positivo. Si no, la Unión Europea, como bien conoce Francisco, no va a permitir actuaciones de este tenor. Así que trabajamos en ello día a día, sin prisa, pero sin pausa, y claro, también con un orden establecido. Entonces, yo creo que también la gente quiere poner, evidentemente, como en cada provincia, lo importante es lo suyo, lo predominante es lo suyo, pero claro, yo tengo que ver el marco global, y dentro del marco global, pues también tengo otras ocupaciones que me ocupan y me preocupan. Muy interesante lo que ha dicho, se lo puedo asegurar. Pero ya sabe que además hay una sensación, creo que bastante extendida, que es con los estudios de viabilidad, que es lo que estamos tocando ahora con el caso de Aranda o la Ruta de la Plata, que es, bueno, se hacen y como luego si salen mal, si saben que son negativos, pues ya está, han tenido la excusa perfecta para no hacerlo. No es así. Yo también tengo muchas veces esa sensación, que son como una trampa. Mira, si me permites, ya que además saqué yo el tema, pero tú lo dices, el Madrid-Burgos Directo. La primera línea que se crea, la línea imperial, la línea 100, la Madrid-Irún, que se construye hace 150 años, oye, yo creo que en aquel momento, y me vas a permitir la licencia, no existían ni los partidos políticos, ni existían las rivalidades territoriales, ni existía... Y los ingenieros de la época, además de empresas ferroviarias privadas y no públicas, hicieron las líneas ferroviarias por donde ellos pensaron que era, los ingenieros de la época, el lugar más apropiado, el lugar más mejor para realizarlo, y la línea de Valladolid pues se inaugura 100 años antes del Madrid-Burgos Directo, que por cierto se tardó en hacer 43 años, de 1921 a 1964. Y por cierto, la realidad es que esa línea, para su reapertura, pues hay una tuneladora que se queda en el año 2011 y que en 14 años 2 gobiernos de distintos signos políticos no han sacado del túnel. ¿Por qué? Porque piensan que sacándola el túnel se cae. Sacarla vale 3 millones de euros. Arreglar ese túnel, 50 millones. Poner la línea en su conjunto, entera. Tú antes me estabas comentando la línea de León-Ponferrada que está en uso. Imagínate una línea que lleva 14 años sin uso, ¿no? Pues son 400 millones de euros, porque además es una línea que no tiene ni asfa digital, no está electrificada, no tiene tal. Pero es que además a mí me solicitan que la incluyamos dentro del corredor
¿vale? Y dentro del corredor ya sabes lo que es. 160 kilómetros para pasajeros, 100 para mercancías, RTMS y tal. Estamos hablando de más de 1.400 millones de euros. ¿La gente sabe que la última semana por el Madrid-Burgos directo pasaron 7 trenes de mercancías en esa semana y 9 de viajeros? La gente no lo sabe. Y aún así, estamos haciendo un estudio para valorizar su apertura. Pero es que la gente tiene que tener los datos y tiene que tener la información. Y esa didáctica yo siempre la comparto. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor lo que ocurre es que la gente que está escuchando no le gusta escuchar la realidad. Solamente ven un problema territorial o un agravio. Como suele decir muchas veces el ministro, voy por 52 provincias de España y las 52 están agraviadas. Una será la más agraviada, pero las otras 51 no están en esa posición. Yo he llegado a ir a Vitoria hace unos meses en un acto, hasta con el propio Lehendakari, diciendo que Álava era una provincia prácticamente de las peor tratadas de España. Hombre, pues no me llega el caso, ¿no? Entonces quiero poner este ejemplo para decir que, hombre, estamos en tanto territorio, en tantos lugares, haciendo tantas obras, que, vuelvo a repetir, si la realidad fuera de que no se quisiera estudiar y no se quisiera hacer, no se lanzarían los estudios. Y cuando llegue el momento, pues se tomarán las decisiones oportunas. Pero claro, la gente tiene que ser consciente de que esto es un trabajo paso a paso. Muy interesante la hora que está diciendo con el tema de los estudios también. La verdad es que tengo que decirle que muy didáctico, José Antonio. Tengo que hablarle, venga, vamos a cosas más concretas. El tramo importantísimo, que también ha tenido mucho retraso, de la reapertura por fin de la conexión entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, Portugal. ¿Cómo está? ¿Cuánto falta para por fin acabar ese tramo? Me encanta que me hagas esta pregunta por dos motivos. Primero, porque era lo que nos quedaba. Sabes que llegamos hasta Medina del Campo, después de Medina del Campo a Salamanca. Bueno, pues estamos tal. Ventajas e inconvenientes. Voy por los inconvenientes. Ese tramo que estamos electrificando tiene un problema con el tema de los gálivos y estamos actuando también en los gálivos de la infraestructura. Y lo segundo, ¿por qué estamos trabajando y retrasando esto? Esta infraestructura se está pagando con fondos de la movilidad militar europea. Vamos a ver, nosotros ahora estamos en un estadio geopolítico importante, ¿no? La salida natural de Portugal hacia Europa se produce a través de Fuentes de Oñoro, Salamanca, Medina del Campo, Valladolid, Venta de Baños, Burgos, Vitoria, San Sebastián, Irún, Hendaya. Es lo que nos queda para completarlo. Del lado portugués están actuando también. Pero fíjate, en este caso, la movilidad militar viene a razón de ¿qué? Pues imaginemos que un cuerpo de ejército norteamericano en una guerra con tal tiene que desembarcar en Europa. España, como hub logístico, como estamos oyendo muchas veces, pues es el punto más cercano. ¿Que se pueda desembarcar por otro lugar europeo? No lo descartamos, pero imagínate que hay una contienda bélica europea y este es el lugar más adecuado. Bueno, pues se está trabajando en ello. ¿Cuándo lo vamos a terminar? Yo era más, no tan pesimista como a lo mejor pueda ser, sino más optimista y pensaba que en este primer semestre del año 2025, como así manifesté, íbamos a tenerlo terminado. Bueno, pues vamos a intentar que esté en el menor tiempo posible. No te puedo decir ahora la fecha porque estamos trabajando en ello, pero te diría que casi, no te voy a decir que inminente, pero muy cercana la puesta en funcionamiento. De todas las maneras, también aquí luchamos contra la interoperabilidad con Portugal, donde luego tampoco vamos a poder operar porque allí todavía tienen un sistema Convel que no es compatible con el español, con tal. Entonces, quiero decir que muchas veces se nos demandan unas obras de infraestructura en un tiempo y con una urgencia determinada que luego tampoco sirven realmente para esa interconexión. Luego tampoco vamos a disponer del material rodante necesario para poder transitar por ella hasta Fuentes de Oñoro y continuar hacia Portugal. Vamos a tener que salir cambiando de locomotora. Por lo tanto, las obras son importantes, se tienen que hacer, buscar los fondos, como te decía, para poder acometerlas. Y en este caso, fíjate que esto está incorporado dentro de los corredores militares de la Unión Europea, que otro día, si quieres, podemos hacer un especial, incluso con mi compañero Josep Boira, porque son muy distintos a los corredores que nosotros también estamos trabajando, pero nosotros estamos trabajando y ayudando en el desarrollo y la implementación con el Ministerio de Defensa, con la OTAN y tal, de esos nuevos corredores militares que nada tienen que ver con los corredores que estamos hablando nosotros, porque puede ocurrir que puertos que en la red tradicional o normal no son puertos de la red básica o que estén y en cambio tengan una importancia militar tremenda, ¿no? Y que sea así. Y fíjate, la Salamanca Fuentes de Oñoro forma parte de este primer programa donde estamos desarrollando lo que llamamos la movilidad dual, civil-militar. Así que
Salamanca Fuentes de Oñoro muy pronto, terminando las obras, adaptándolas ya para un uso dual y, por lo tanto, bueno, pues eso, comprometido con las obras. Yo no conocía ese detalle, fíjese, y yo creo que casi nadie. Yo no lo he leído en ningún sitio, así que es muy interesante ese detalle, lo de Estamos para la hacer, financiación Francisco, militar. estamos para hacer didáctica. Veo que me vas a tener Sí, que sí, llamar sí, más sí. de un día. Oye, yo encantado, de tener más veces aquí y más adelante. Bueno, yo hace muy poquito estuve en Salamanca precisamente y me pasé obviamente, para ver cómo estaba. Y están ya puestos los postes de la catenaria. Falta la catenaria, por lo menos hace 2 semanas cuando estuve yo. Y bueno, ya falta los Bueno, remates sabes que finales. Y ya llega. tender catenaria es lo de menos. Sabes que la Es lo de subestación menos, sí. es lo más importante, los postes de catenaria, lo que es la obra civil, poner un vivial tendiendo catenaria, sabes que eso en unos días está tendida la catenaria, luego se hacen las pruebas de rigor de puesta en servicio. Yo creo que, fíjate, si solamente quedara poner la catenaria, te diría que en menos de un mes eso está absolutamente terminado. Pero, como te digo, las obras siguen su cauce y van por el tiempo adecuado. Y no olvidemos que hemos estado como 2 años ahí a la espera de qué pasaba con los gálibos y demás, y eso ya está quitado, ya lo hemos quitado encima. Y hay que decir que, bueno, oye, mira, si no podemos conectarnos todavía a Portugal, por lo que usted bien ha dicho, por lo menos los de Ciudad Rodrigo dirán, oye, que vuelvan los trenes, que nos hacen falta. Van a Seguro que le volver. viene bien. Van a volver. Vamos a la parte central, que, bueno, vamos a intentar ir más rápido, que llevamos ya casi 1 hora y no quiero robarle mucho más tiempo. ¿Cómo está el tema de la conexión por Badajoz? Bueno, tengo que preguntarle por 2 partes. El paso complicadísimo por Toledo Capital, que esta semana además ha Sí. cerrado por fin su brazo de delegaciones. Y ojo, un tramo muy delicado que parece que no acaba de llegar nunca, que es en este caso en el lado portugués, el Évora-Selva. ¿Qué conoce al respecto? Nosotros tenemos un compromiso con el desarrollo de la línea Madrid-Lisboa. Conocerás también que en el nuevo mandato Ursula von der Leyen mandó una carta a cada uno de sus comisarios, ¿de acuerdo? En este caso a nuestro comisario de Transportes, Chichi Costas, y Chichi Costas le decía 2 cosas, bueno, dentro del desarrollo de la financiación de las infraestructuras y tal, pero le incitaba a que en este mandato de la Comisión Europea se incentivara mucho las conexiones entre las capitales europeas. No es malo recordar que España es el país del mundo, salvo China, con más kilómetros de alta velocidad, que tiene el 70% de su población conectada por vías de alta velocidad y así sucesivamente, que no quiero repetirme. Pero es que es importante porque cuando decíamos que en Portugal hay 0, es que sigue habiendo 0, ni tan siquiera Évora-Elvas, que ahora entraremos en él. Madrid-Badajoz. Bueno, pues tenemos Badajoz-Plasencia, como todo el mundo sabe, terminada la infraestructura de mejora e instalándose el RTMS que se pondrá en funcionamiento a finales de este año, principios del año que viene. Segundo, tenemos entre Talavera y Talayuela, entre Plasencia y Talayuela, la construcción del avance de esa infraestructura, que como hemos visto esta semana pasada, se ha licitado por 112 millones de euros la instalación de vía catenaria ya dentro de la misma y que tenemos o pretendemos tener en funcionamiento hacia el año 2027-2028, son las fechas que se barajan en estos momentos, 2027 para terminar toda la obra de infraestructura y 2028 con el RTMS en funcionamiento, puesto en servicio y demás. Y nos quedan los otros 2 tramos que tú mencionabas anteriormente, entre Talayuela y Talavera y entre Talavera y Toledo. El paso de Talavera, sabes que ha generado menos problemática y el paso de Toledo está presentando una problemática por su paso a través de la ciudad de Toledo, que es el que, pues mejor responde a las necesidades de conectividad tanto de la ciudad de Toledo con Talavera, de su misma comunidad autónoma, como con Madrid y, evidentemente, dentro del eje. Se están dando los pasos para solventar los problemas o las divergencias que en estos momentos se han producido. Pero ello no significa que no vamos a seguir trabajando, porque lo que queremos hacer es ir trabajando, evidentemente, como siempre hacemos, por tramos y que todo ello se vaya conectando a la vía, ¿no? Y vayamos ganando tiempo al tiempo, ¿vale? El compromiso que nosotros estamos adquiriendo con la Unión Europea es que lleguemos a Badajoz para el año 2030. Ya sabes que ahora con el tema del 2030, ya no solamente por el reglamento europeo, sino por el famoso Mundial de Fútbol, pues se quiere que todo sea. Entonces, nosotros pretendemos llegar entre Madrid y Badajoz en un tiempo aproximado de 3 horas, ¿vale? En el año 2030 y para ello estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto se pueda producir. Trabajamos para todo ello, solventando Toledo, solventando Talavera, licitando cada semana y cada mes en el Consejo de Ministros y en el Boletín Oficial del Estado las obras que ello lo determinen y te aseguro que a lo largo de este año vas a seguir viendo licitaciones de obras en este ámbito. Tuve la oportunidad de visitar el pasado mes de enero las obras del Évora-Elvas. Bien, las obras del Évora-Elvas están en un grado de avance muy importante. Ahora bien,
ellos, para la puesta en funcionamiento de todos los sistemas y del RTMS, Portugal no dispone de trenes auscultadores. Sabrás que en la última reunión entre los secretarios de Estado de España y Portugal, Portugal le ha pedido a España la cesión durante un tiempo de un tren auscultador para que esta línea se pueda poner en servicio. Bueno, según nos cuentan desde Portugal, este año 2025 terminarían las obras de infraestructura y al año 2026 sería el año de puesta en servicio de este Évora-Elvas. En España lo que nos preocupa es más allá de eso, porque más allá de eso, ahora mismo los cronogramas que nos llegan de Portugal es que el resto de obras para la conexión de Évora hasta Lisboa, incluyendo la tercera travesía del Tajo, no se iniciarían hasta el año 2030. Repito, las obras no se iniciarían hasta el año 2030. Y además lo proponen y lo ponen dentro de sus planes como participaciones público-privadas, es decir, el mismo modelo que están utilizando para Lisboa o Porto y que vemos que en algunos casos pues ni está saliendo como ellos quieren ni está funcionando como debe. Entonces, tenemos cierto, no te digo la palabra pesimismo porque no es pesimismo, pero tenemos cierta preocupación con Portugal para acelerar estas obras y que pudieran estar en otros calendarios y en otras fases. Te reitero una vez más lo que te había comentado antes de la conexión con Vigo. Nosotros estaremos con las infraestructuras terminadas en la frontera esperando a que nuestros compañeros de Portugal pues reciban los fondos, reciban la necesaria cofinanciación para terminar esas infraestructuras. Y le estamos ayudando y apoyando en todo aquello que podemos. Pero bueno, pues la realidad de las infraestructuras es la que es. Bueno, a ver qué pasa con lo de Portugal, porque evidentemente lo que usted ha dicho del tramo capital de la zona de Lisboa, encima es una obra complejísima, encima va ligada con el nuevo aeropuerto, en fin, es Claro, complicado. bueno, A ver si sabes que la obra, mira, otras. fíjate, me encanta que me cites esto del nuevo aeropuerto porque, claro, ahora se introducen elementos distorsionadores porque el nuevo aeropuerto se sitúa prácticamente colateral a la línea de alta velocidad y ahora van a modificar para que, claro, la alta velocidad, lógicamente, entre en el aeropuerto de tal, pues ya son modificaciones que, evidentemente, toda modificación, como bien comprenderás, Francisco, conlleva retraso. Pero el día que veamos esa conexión a Badajoz del va a venir de lujo, porque va a estar a muy poco tiempo de un gran aeropuerto internacional. Bueno, Sí, vamos a. sí. Por cierto, yo soy de Talavera, así que a mí esa línea me importa bastante. Y Bueno, tengo yo que decir creo que, que si bueno, eres de Talavera, esa línea te va a interesar por dos motivos. Evidentemente, por la conexión con Portugal y te va a interesar porque, claro, yo creo que Talavera se va a convertir dentro de la nueva movilidad que se produce en España cada vez que una línea de alta velocidad se produce en la conexión con Madrid. Y en este caso, Talavera va a tener un cambio de paradigma en las conexiones, por ejemplo, con Madrid, que va a hacer que sea una ciudad pues, que va a tener o que puede tener o que debería de tener un mayor desarrollo económico y social. Y entonces, auguro que ese cambio va a ser importante. Ya que te tengo aquí, pues voy a aprovechar para deslizar mi sensación y que viendo lo complicado que va a ser el tramo por Toledo, veremos si no hay más retrasos porque está habiendo mucho jaleo político al respecto. Mi sensación es que va a llegar mucho antes el tramo de Talavera y por tanto la conexión a través de Torrijos. O sea que Torrijos-Toledo vaya un poco aparte y antes vamos a estar conectados a Madrid a través de Torrijos como ahora, pero con alta velocidad hasta Torrijos y a partir de ahí vía convencional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es una tontería, es una locura o es una cosa que empieza a tomar cuerpo? No. Creo que estás dando en el clavo de una de las cosas que nosotros siempre estamos diciendo. Palencia del Rey, la línea convencional es así y la nueva línea de alta velocidad es así. Claro, y entonces hacer 70 kilómetros desconectados, pues hasta que no conectaras, pues sería, ¿para qué has construido esta línea de alta velocidad? Lo suyo es conectarla. De tal manera que esa opción que explicas es que es muy viable. Es decir, si tú realizas infraestructuras y las pones al servicio y mejoras tiempos, velocidades, recorridos, evidentemente hasta que otras infraestructuras se terminan porque los plazos, por lo que sea, llevan más tarde, pues evidentemente van a mejorar mucho la calidad de vida. Se me ocurre, por ejemplo, Sevilla-Huelva, que se han licitado los 5 tramos. Hombre, si se empieza por los 2 tramos más cercanos a Sevilla, que son donde hay más complejidad, porque los tiempos de viaje se recortan porque aparecen los cercanías, aparece tal. Sevilla-Huelva, que va a ser 25 minutos, pero si haciendo 2 o 3 tramos, en lugar de en 1 hora 40, que está ahora mismo, está en 50 minutos, has empezado a cambiar el paradigma de los ciudadanos que te comentaba anteriormente. Entonces, yo creo que son cosas importantes, son cosas a trabajar y creo que
todas estas soluciones son no solo bienvenidas, sino que deben seguir implantándose porque son importantes. A ver, es un comentario aparte, pero ojalá que se acabe imponiendo la idea del Ministerio de Transportes y la opción Toledo Central sea la que salga adelante. Es mi postura, ¿eh? No quiero decir nada. No lo quiero mojar usted. Trabajamos en esa No lo quiere opción de mojar usted. Toledo. Ojalá, porque Trabajamos creo que es en la esa más opción. razonable. Es la más razonable. Vamos terminando porque le estoy tomando más tiempo de lo que yo quería. Vamos a acabar con el tramo más al sur, que además, bueno, es que el Sevilla-Huelva es muy sorprendente porque en muy poco tiempo hemos pasado de ser casi como la última línea de todas, no se avanzaba, no salía nunca adelante el impacto ambiental, a todo lo contrario, a coger una velocidad asombrosa, como usted me ha dicho, con los tramos ya avanzando. Y ahora también le quiero añadir que supongo que a usted le incumbe también bastante esa conexión con Faro, que parece que por Portugal se quiere impulsar. ¿Cómo están los dos tramos? Te quería comentar, igual que te he comentado el tema de los estudios, que al final, pues oye, vas avanzando. Hay otros casos en los que no se ha podido avanzar. ¿Por qué? Porque, mira, en los últimos años hemos tenido que iniciar estudios otra vez, declaraciones de impacto ambiental otra vez, porque habían caducado. En España ha caducado en 17 declaraciones de impacto ambiental, uno de ellos era el Sevilla-Huelva. Entonces, evidentemente, en ese intratiempo de una declaración de impacto ambiental con una modificación de la ley, pues podía ser que no fuera positivo. Y, de hecho, los inputs que se recibían en el Ministerio de Transportes es que parecía que no iba a ser positivo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha salido positivo. Y al salir positivo, pues claro, digamos que lo que hasta ahora frenaba, detenía o tenía contenida una posible solución, pues ahora la voluntad, cuando se quieren hacer las cosas, como te he comentado, en el resto de todos los ámbitos que estamos actuando, pues se demuestra andando y se demuestra licitando los 5 tramos por 39 millones de euros IVA incluido, que ha salido esta misma semana y que comentaba ayer mismo. Cuando la solución y cuando el estudio, el impacto ambiental, el proyecto, todo concuerda, pues hacia adelante, ¿no? Y he de decirte que en este caso dices, oye, lanzado. No, pero es que tenemos lanzado desde Huelva, desde Sevilla, desde Algeciras, las autopistas ferroviarias con Zaragoza y Madrid, invirtiendo en 21 puentes y en 21 túneles y en 68 puentes, más de 150 millones de euros para que las autopistas ferroviarias sean una realidad. 470 millones para la electrificación del plan Algeciras-Bobadilla y la puesta en servicio de esa línea con el principal puerto de España en el sur. Hemos gastado más de 1.000 millones en la conexión entre Sevilla y Cádiz, haciéndola ya no de alta velocidad, pero sí de altas prestaciones de más de 200 kilómetros por hora, con una nueva renovación de línea, con todo el sistema preparado. Es decir, que estamos trabajando de una manera importantísima. ¿Qué decirte de los accesos a los puertos? Puerto de Algeciras, estamos trabajando en la terminal de Botafuegos exterior que sea complementaria al puerto, el nuevo acceso a Isla Verde. ¿Qué decir en Cádiz del acceso a Cabezuela? ¿Qué decir en Sevilla, Majarabique, en los accesos al puerto? O sea, se está trabajando absolutamente en todas y cada una de las ubicaciones en el sur de España, que ayer, como te decía, en Sevilla tuve oportunidad de explicar detenidamente y creo que no se puede pedir más en menos tiempo. Esta sería la conclusión a la que podemos llegar. Mira, y te doy un dato. 2018-2025, mejor dicho, los últimos 6 hasta el 2024, la media de inversión del corredor atlántico en España ha sido de 1.153 millones de euros anuales. Una cifra nada despreciable. El año pasado, 2024, hemos cerrado con 1.420 millones de euros. Cifra récord, superando incluso al corredor mediterráneo, pero he de decirte que estamos a 21 de marzo del 2025. Y esta semana, con las 2 licitaciones que se han producido, la de los 35 millones de euros masiva que te comentaba, de los proyectos de la alta velocidad Huelva a Sevilla y los 112 de la electrificación y de la vía del Talayuela a Plasencia, llevamos en 3 meses 1.002 millones de euros, Francisco. Tienes obras como el primer tramo Parcórdoba-Mellugo, 403 millones de euros, la nueva estación de Valladolid, 260 millones de euros, y así te podría hacer un correlato de infraestructuras que va a llegar a que este año el corredor, te digo, los últimos 6 años, 1.153 de media, este año nuestro objetivo es llegar a los 2.500 millones de euros. Aprovechemos el momento, cojamos velocidad de crucero en el desarrollo de las infraestructuras y pongámonos, como estamos en estos momentos, con voluntad de trabajo y con trabajo efectivo
cada día con las licitaciones, cada día con el desarrollo de nuevas acciones y cada día pues licitando las obras que nuestro país necesita en todos estos ámbitos y en todos estos aspectos. Voy a terminar con una pregunta que tenía muchas ganas de hacérsele, porque como usted tenía un pasado muy ligado a las mercancías por ferrocarril, quiero preguntarle por una situación que Sí, es preocupante. Por ejemplo, hace poco tuve a uno de los portavoces sindicales y se quejaba al sí, respecto y yo creo que con razón, que es que ahora mismo se está invirtiendo mucho en el transporte por mercancías por ferrocarril, mucho dinero sí. público, dinero por tanto de todos los españoles, y que el día de mañana, más pronto o más tarde, va a pasar entre comillas a manos privadas en cuanto a explotación a través de Midway y demás. Cuéntenos un poco la situación al respecto. Bueno, yo creo que decir que va a pasar a manos privadas no es cierto. Y me voy a explicar. Vamos a ver. ¿Llamaríamos a Captrain en España, que es propiedad de la SENSER 100%, una compañía privada? Sí, lo es. ¿Y llamaríamos a Transfesa, que es propiedad en un 90% de la DB alemana, a una empresa privada? Pues también lo es, pero al final son propiedad de un gobierno. El gobierno no se va a desentender de Renfe Mercancías. Yo, de hecho, mi retorno, cuando yo termine o decidan que he terminado mi labor aquí en el Corredor Atlántico, mi puesto de trabajo está en Renfe Mercancías. Y yo he trabajado tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Y conozco muy bien el asunto. Mira, lo que no puede ser es que en un mercado liberalizado, como es el de transporte de mercancías por ferrocarril, y donde los clientes, los cargadores, están demandando un puerta a puerta integral, la compañía pública estatal, para contratar un camión, tenga que licitarlo. Lo que necesita Renfe, y necesitaba, es un socio industrial que le permita que ese tipo de actuaciones, para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de operadores, se dé, sin perder todo el resto de condicionantes de su historia, de sus profesionales, de su material, de todo ese tipo de cosas. A partir de ahí, yo creo que la huelga que habían planteado los sindicatos la semana pasada, tanto por este tema como por el tema de Rodalíes, yo creo que han desconvocado la huelga porque han firmado un documento donde se les garantiza que lo que tú me estabas preguntando justo es el caso contrario, que es que van a permanecer y va a permanecer esa sociedad. Además, siempre en todo esto hay determinadas cuestiones que solamente va a poder hacer Renfe Mercancía, como transportes estratégicos, transportes militares o transportes de otro tipo. Yo creo que hay posibilidad en España para todo el mundo. La capacidad de crecimiento es increíble. Creo que hay sectores que no se están desarrollando. Mira, voy a hablar de más allá de las autopistas ferroviarias, que evidentemente van a significar un cambio completo de la imagen del ferrocarril de mercancías en España y que hemos llegado, yo creo que demasiado tarde comparado con el resto de Europa a este aspecto, pero me gusta decir siempre en las conferencias, cuando tengo oportunidad, que tenemos muchas cosas que transportar. Mira, en España necesitamos mucho cereal. Producimos entre 18 y 22 millones de toneladas, pero necesitamos importar entre 18 y 22. Un total de 40 millones, 30 para consumo animal y 10 humano, que necesitamos todos los años. Fíjate, en el año 23 producimos 10. Necesitamos importar 30. ¿Cómo lo hacemos? Con el ferrocarril. Necesitamos ferrocarril para los transportes de productos refrigerados y congelados están creciendo 2 cifras cada año. Y todo eso se puede transportar y se debe transportar por ferrocarril. Estamos hablando de que España es el segundo productor de coches de Europa después de Alemania. Bueno, hay empresas como Ford que transporta el 0% de su producción por ferrocarril y en cambio otras como Volkswagen ya han superado el 50% y su objetivo es llegar al 80%. Entonces, y componentes. Ahora estamos hablando de las gigaplantas de factorías como Sagunto, como Navalmoral de la Mata, como Zaragoza. Los componentes van a llegar por ferrocarril. Entonces, si te das cuenta, bueno, ya no te voy a hablar de la economía nueva, del hidrógeno verde, etanoles, amoníacos, metanoles, que ya se transportan por ferrocarril, pero que las necesidades que va a haber en los próximos años son ingentes. Y para ello, las empresas están comprando locomotoras, están comprando vagones. Yo lo que veo es un sector dinámico, ¿vale? Un sector dolido, un sector mal valorado, un sector mal... Sí, completamente, pero que tiene un futuro. Cuando terminemos las obras, igual que estamos comentando ahora de la Salamanca Fuentes de Oñoro, todas las que tienen que ver con las infraestructuras de Gálibos y tal, la Zaragoza-Teruel-Sagunto, la Madrid-Zaragoza, la Mérida-Puerto Llano, la Algeciras-Bobadilla, Córdoba, cuando terminemos todas estas obras y terminemos, yo creo que, sinceramente, el boom que se va a pegar en España de transporte de mercancías por ferrocarril hace que haya trabajo para Renfe y la nueva sociedad que cree con el operador privado, como para los operadores privados, apostándome una vez más, Francisco, a que en el año 2030 no llegamos al 10, sino al 11%.
Tengo que decirle al respecto que, bueno, evidentemente está como más tapado porque, bueno, lo más importante para la gran cantidad de las personas es el transporte de viajeros, pero evidentemente hay muchas inversiones, usted lo ha dicho, también en el corredor mediterráneo, conexiones a puertos, puertos secos, autopistas ferroviarias, andenes de 150 metros en muchos puntos. O sea, está habiendo una gran inversión en mercancías. Sin embargo, yo he tenido en el pasado en el canal a diversas asociaciones y demás que hablaban de que no solo es una cuestión de mejora de infraestructuras, que también, de inversión en ese respecto, sino también Claro. de gestión, de gestión. ¿Cómo lo ve usted al Estoy de respecto? acuerdo. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría? Pues que estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tú referías, y me refiero a la gestión, que ayer comentábamos también, es que no solamente vale con las infraestructuras lineales, necesitamos las nodales, los puntos de carga y descarga. Y aquí yo creo que nos está pasando un poco como nos pasó en su momento con los aeropuertos. Queremos una en cada ciudad y en cada tal. Y yo creo que tiene que reinar la racionalización y la gestión adecuada de las infraestructuras, porque si no nos puede volver a pasar lo mismo, ¿no? Que todas esas terminales pequeñitas no tienen la masa crítica para desarrollar y serán transportes ineficientes. Entonces, yo creo que mira, las ayudas que también se han dado en el PACIT para todo este tipo de actuaciones son muy importantes, ¿no? Entonces, la gestión tiene que venir acompasada a qué. Mira, esto no es cuestión de quitar tráfico a la carretera, no. Es que se va a incrementar los tráficos, hay nuevos tráficos, hay nuevas cuestiones y la carretera siempre la vamos a necesitar para esa última milla o últimas millas, porque nadie está hablando de 1 kilómetro, sino hasta 100 kilómetros y que el transporte en su versión más básica sea transportado en ferrocarril, ¿no? ¿Para eso qué necesitas? Infraestructura lineal, estamos trabajando en ella. Infraestructura nodal, bien estamos trabajando en ella en la infraestructura pública o ayudando mediante ayudas a la privada. Necesitamos que las empresas inviertan. Están invirtiendo en la compra de locomotoras, de vagones, de nuevos, porque teníamos un parque muy anticuado y lo están haciendo no solamente para conectar con España, sino España con el exterior, a través del corredor mediterráneo y en el futuro a través de Jundiz también en el corredor atlántico. Están invirtiendo también en nuevos sistemas de digitalización, de sistemas de telecomunicaciones, de sistemas RTMS para poder que las locomotoras puedan funcionar. De tal manera que yo creo que el ecosistema en estos momentos es el adecuado. Si a eso le ayudas, le incrementas esa capacidad con las ayudas que te comentaba antes, ecoincentivos, SAPED, doble tracción, todo ese tipo de cosas, yo creo que se crea el ecosistema perfecto para que esto pegue un boom. Ese boom tiene que estar acompañado de la gestión, ineludiblemente. Si te has dado cuenta, las grandes compañías navieras han entrado en el accionariado de muchas de las empresas. Las grandes empresas públicas estatales de otros países tienen sus propias empresas y, por lo tanto, yo creo que ese compendio entre unas y otras va a existir. Y te reitero una vez más, ese panorama no se puede ver sin una Renfe Mercancías, ya sea sola o con un socio estratégico que trabaje en el asunto. Bueno, pues lo dejamos aquí. José Antonio, ha sido un placer, la verdad. Le he secuestrado más de 1 hora y 20, así que le pido perdón si le trastoco algún plano. Nada, no te preocupes. Pero ha sido un placer por su cercanía y sobre todo por una cosa que no esperaba, sinceramente, que ha sido su capacidad didáctica. Ha sido muy interesante en muchos puntos de lo que hemos hablado, ¿eh? Así que se lo agradezco y también su disposición. Y nada, a ver si es verdad que este año batimos ese récord que usted ha dicho de inversión, porque puede ser realmente espectacular. Y ese pique ahí curioso con el corredor mediterráneo sigue adelante, porque desde luego es clave para el desarrollo de muchos puntos del país. Bueno, ya sabes, yo quiero agradecerte la entrevista, ningún problema por el tiempo. Me he comprometido contigo, le dejamos pasar unos meses para que veamos un poco cómo vamos comentando y cómo vamos avanzando en este Hacemos Corredor, que es nuestro lema con el que seguimos trabajando día a día. Y encantado de volver a repetirte. Y en cuanto al pique con el corredor mediterráneo, me hace mucha gracia porque todo el mundo siempre nos dice como que somos dos hijos del mismo padre y que se están peleando desde por la propina hasta por las chuches. Nada más lejos de la realidad. Mira, nosotros tenemos un trabajo coordinado y conjunto siempre con el corredor mediterráneo porque a los dos nos viene bien y además tenemos muchos puntos de conexión, Sevilla, Madrid, Zaragoza, entre ambos corredores, y tenemos esa vertiente de conexión con Europa que nos une y que nos apasiona para el desarrollo de las infraestructuras. Así que sí, estamos en ese pique sano, vamos a llamarlo así, ¿no? De seguir avanzando, de hacer corredor y de influir en que todas estas conexiones
Por cierto, hoy hemos hablado mucho de ferrocarril, pero otro día me gustaría hablar, porque los corredores siempre suelo decir que no son solamente ferrocarril, son puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarril, nodos urbanos y vías navegables. Es algo que no se nos debe olvidar. Es cierto que donde tenemos el más debe de todos ellos es en el ferrocarril y es en el que más estamos poniendo, digamos, huevos en la cesta, pero tenemos repartidos huevos en varias cestas y a lo mejor otro día el tema de centrarnos también en las inversiones portuarias, con los nuevos accesos. Te recordaba de lo de los 1.000 millones, la licitación de la variante sur ferroviaria, por ejemplo, en Bilbao, también entra dentro de estas licitaciones de este inicio de 2025. Te comentaba los accesos a los puertos anteriormente, pero las inversiones en ellos, las inversiones aeroportuarias tan importantes como la ampliación de Barajas, la llegada del AVE a Barajas. O sea, hay un montón de cuestiones que forman parte de nuestro corredor y que, bueno, pues evidentemente no tenemos todo el tiempo para hacer esa didáctica que tú me agradecías anteriormente, pero yo me comprometo contigo a que podamos hacerlo muy pronto y que los telespectadores puedan ver pues que estamos trabajando no solamente en este ámbito del ferrocarril, sino en muchos ámbitos y con muchas inversiones y con mucha agilidad. Está bien puntualizado porque incluso hasta Canarias está dentro del corredor atlántico y que la gente dice, ¿qué tiene que ver Canarias con el...? Claro, es que incluimos transporte y puertos marítimos y puertos, así, Canarias también está dentro. Pero es que este canal está centrado solamente en el ferrocarril. Y fíjese que hemos estado casi 1 hora y media con el ferrocarril. Si nos ponemos a hablar de barcos y de carreteras... Perdóname la expresión, pero Canarias también existe, también forma parte del corredor, sus puertos, sus aeropuertos y sus conexiones, y nosotros, como ya te he dicho, somos 13 comunidades autónomas, no olvidamos a ninguna, trabajamos para todas ellas, incluso, ya te digo, en los próximos días, 15 y 16 de abril, Working Group de la Unión Europea en Canarias para hablar de puertos y de sus conexiones.